Genial. Bueno, gracias a todos por estar acá. Arrancamos el primer encuentro del ciclo Medium, conversaciones entre el arte, la ciencia y la tecnología. Lo tenemos bueno, lo coordinamos desde Flaxo con Juan, con Nadia, Casullo, y hoy van a estar conversando Juan Micheli y Andrés Rodríguez, así que ya en breve les dejo la palabra. Sé que Juan estuvo como con una jornada extendida, así que también si nos contás un poquito cómo estuvo eso. Bueno, Eh, sí, dale, dale, adelante. Si quieres perfecto. En presentar realidad, a Andrés también. dale, presentarlo a Andrés, que es clave en este proceso, y lo vas a presentar vos mejor que yo, seguro. Hacemos una lectura así medio rígida. Bueno, Andrés Rodríguez, profesor de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y también profesor en la Maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas de la Universidad de 3 de Febrero, que bueno, entiendo que también es el marco en el que Juan está desarrollando su tesis. Tiene un doctorado en Ciencias Informáticas, un máster en Ingeniería de Software y un título de Diseño Industrial, todo por la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, ahora nos comentarán un poco más también mientras estén charlando. Dale. Eh, Así que bueno, nada. Y Juan, artista, diseñador de indumentaria, también por la FADU. Y bueno, nos va a comentar un poco sobre interfaz inversa entre los dos. Que bueno, es entre el proceso de tesis, el proceso de creación general medio tentacular que siempre está en proceso, me parece, con Juan. Así que los dejamos charlar y bueno, nada, avisar que nada, vamos a estar un ratito, una hora, una cosa así, y después cuando vamos terminando, si alguien tiene consultas, preguntas, algo que comentar, nada, bienvenides. Dale, buenísimo. Buenísimo. Bueno, mil gracias por la invitación. A mí una parte fundamental del laburo es socializar y compartir lo que voy avanzando. Ya lo saben, Nadia y Malena, y Andrés también. Y para mí también es re importante compartir esta instancia con Andrés, abrir el proceso que venimos desarrollando, él como director de este proceso de tesis de maestría de UNTREF. Y bueno, nada, de alguna manera lo que están viendo atrás es cómo desembocaron todos estos diálogos que venimos teniendo con Andrés y también con Mariela Yeregui, que es también la codirectora de la tesis, y a quien le debo también el nombre de la tesis porque, bueno, en algún intercambio de mails una vez me contestó, bueno, está bueno que retomes lo de interfaz inversa y de golpe dije, también cuando alguien externo, no tan externo, pero de afuera mira algo que uno hace y le da una profundidad o un volumen que capaz uno en el proceso no se lo da. Así que para mí también por eso era importante eso, y obviamente pueden preguntar lo que quieran. Digamos, les pongo un poco en contexto lo que vengo haciendo hoy. Es una jornada que empecé hace unos 10 días. Parte de la tesis tiene que ver con proponer esta interfaz inversa, en la cual la práctica artística puede ser una manera de clasificarnos a nosotros mismos y también a matrices de control muy embebidas como la perspectiva vertical, una serie de cosas que van a ir surgiendo. Tampoco quiero hacer como una entrada cascotazo de qué va la tesis. Y bueno, lo que me propuse con este dispositivo, yo siempre pienso que las obras se generan en relación con las máquinas, con la máquina en sentido expandido, ¿no? No la máquina, una máquina puntual, sino la máquina en el sentido de todos los saberes y prácticas que venimos acumulando a lo largo del desarrollo tecnológico, que empezó mucho antes que la revolución industrial. Y bueno, esos son los diálogos también que tenemos con Andrés, así que mejor prefiero callarme un poco yo y capaz que hable más él. Pero digamos, lo que empecé a hacer acá es básicamente una supercomputadora, son 3 computadoras que dan la posibilidad de proyectar imágenes en esta pantalla, que son 27 monitores de 50 pulgadas, 9x3, con lo cual cambia la configuración de la imagen por completo, porque es una imagen súper ancha. La podés manejar como si fuera una sola imagen, o como si fuera una pantalla partida en 3, o como si fueran 27 pantallas distintas. Y eso me dio la posibilidad de ir mucho más profundo con algo que venimos hablando de Andrés, o sea, el laburo que hicimos con Andrés, o que hizo Andrés en realidad. Fue alucinante porque empezó a leer lo que yo hacía como una serie de capas.
y después en algún momento voy a sacar la pantalla de visualización, porque lo que está por detrás de la imagen es el editor de video, y van a ver que es como una montaña de capas de video, y empezar a pensar que un poco lo que propongo con este trabajo puntual es armar como una especie de arcilla digital de videos, donde se pueden ver todos los videos a la vez, lo cual es medio una utopía, porque no te alcanza los ojos para mirar toda esta pantalla completa. Entonces también es un poco como seguir pensando esta idea de versus la máquina, más allá de que yo no lo pienso como una oposición de pelea, sino cómo se da esta relación con la máquina o qué posibilidades hay de entrarle. Así que esa es la situación de hoy, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche la gente puede venir y ver esta interfaz inversa en funcionamiento. Básicamente hay amigos de acá que conocí acá en Montreal, que lo estoy compartiendo con ellos y con ellas, y bueno, y se me ocurrió que este era un contexto interesante para hacer esta charla. Así que por eso estamos acá, y por eso está primero la espalda, después la no espalda, y todos los acomodamientos. Así que bueno, nada, esa es la... Y me llamó mucho la atención que el ciclo también se llamara Medium, porque yo pienso la práctica artística justamente como una especie de medium entre distintos, no sé si dos, porque ya acá dudo más de lo dos, no quiero decir binario, pero sí, sino como una especie de medium entre distintas esferas de existencia, entre lo digital, que es más que nada para hacernos preguntas, no tengo ninguna certeza, ¿no? ¿Qué es lo digital? ¿Qué es lo real? Lo que es físico no es virtual. Cuando empezamos a pensar en la inmaterialidad de la nube, por ejemplo, la inmaterialidad de la nube no se sostiene con cables transoceánicos que son súper físicos, súper materiales, pero a la vez construyen una... Bueno, todo ese tipo de preguntas son las que venimos laburando con Andrés en realidad en este proceso desde el 2022, que nos juntamos a tomar un café ahí por el centro porteño, ¿no? Me acuerdo. A ver, yo una primera cosa que puedo decir es, a mí me gusta que Juan diga que hay tanto intercambio y tanto aporte de mi parte, porque en realidad yo creo que estoy aprendiendo de él hace un año y pico. Mi vinculación, yo soy profesor en la Facultad de Informática, y dentro de la Facultad de Informática investigo en interacción hombre-computadora. Y en particular, los temas que a mí me interesan tienen que ver con lo que se llama la tercera ola de información, de interacción, que es una búsqueda del diseño corporizado, el diseño embebido, las interfaces enactivas, donde la acción es completamente, es inseparable de la reflexión. Cuando Juan me contó el proyecto en el que estaba, me sonó súper interesante, porque ya había sido súper interesante su participación en los cursos que yo doy en la MAE, con una búsqueda de reflexión permanente sobre lo que está haciendo, independientemente de la sencillez o complejidad que se pueda ver en lo que está haciendo. Y esta idea de utilizar el mismo medio de desarrollo, que en el caso de las aplicaciones de informática es el código, como el ambiente, como el medio propio en el que se gesta la obra, digamos, no como una etapa previa que responda a unas ciertas reglas para poder mostrar después otra cosa que responda a otras reglas, sino en el mismo código, lo que él llama el código rústico, el código rudo, que es si uno lo mira desde el punto de vista informático, es código sucio, inentendible, pero es el código que permite generar lo que genera, ¿no? Es inseparable esa cualidad del tipo de obra que está haciendo. Entonces, a mí me interesa mucho esa noción de interfaz, la noción de interfaz inversa, digamos, la máscara que te mira, porque es un punto sumamente importante en este momento en interacción con las máquinas. Digamos, esta idea de vincularse con la máquina de manera
integral, digamos, no versus, no una cosa lleva al movimiento, a la acción de la otra, sino que todo forme una sola cosa que es inseparable, inclusive que hasta, digamos, yo estoy aprovechando mucho las clases en UNTREF para extraer temas para investigación en la facultad, porque muchas de las cosas que la interacción hoy está aprendiendo, las aprende del arte interactivo. Los temas de agenda, de investigación, de interacción, hoy muchos salen de ahí. Entonces el trabajo de Juan para mí es más una fuente en la que yo abrevo que algo en lo que yo aplico, digamos. Yo te agradezco, Juan, que lo veas como un intercambio, pero realmente estoy aprendiendo un montón en este trabajo. Es sumamente interesante. Quizás, perdón, sea una prueba más de lo que venimos charlando, de que no hay manera de afectar algo sin ser afectado en estas relaciones, Claro. y entonces por eso quizás yo lo veo como que me aportás un montón y vos lo opuesto, pero porque están pasando las dos cosas en simultáneo, en realidad, quizás es lo que se me ocurre pensar. Pero yo sí tengo puntualmente, por ejemplo, no sé, aportes re concretos, tipo, lee a Carlos Escolari. O Bueno. no solo por recomendar lecturas, digamos, sino por miradas. Cuando yo venía... a mí a veces también, hoy justo lo hablaba con un artista que hoy defendió su doctorado acá en Concordia, que nos hicimos medio amigues, y me decía, bueno, pero el proceso es complicado siempre, ¿no? No es que todo, llegaste al momento, no siempre llegás a montar esto. Hay un montón de momentos que son lo opuesto, que no sabes si va a funcionar, que sobre todo cuando trabajamos con tecnología, la tecnología tiende a fallar, no a funcionar. Con lo cual, en ese sentido, digamos, para mí esta superposición de capas también era problemática en un punto y era contradictorio. Entonces yo le pregunté, pero Andrés, ¿te parece que meta los textos de hace 20.000 años sobre obra? Y en un punto ahí, como vos me dijiste, bueno, son las capas con las que vos trabajás, también está en la misma línea de esto, digamos, de proponer como una arcilla digital, ¿no? Como mezclar todas las capas y a partir de esa mezcla, algo que yo descubrí también en el trabajo con Andrés y también en el trabajo con Mariela Yeregui, fue pensar la diferencia entre trabajar con materiales dados o generar los materiales, pero pensándolo desde una política de generar los materiales, ¿no? Como, ¿qué es ir a comprar arcilla o sacar arcilla de una obra del gobierno de la ciudad? Cambia por completo la obra en esa línea, no es que es menor, ¿no? Como que también hay un adoctrinamiento de que, bueno, el material no es tan importante porque lo que haces vos es lo importante, y en realidad yo creo posta en fantasmas, pero no en fantasmas de películas, sino que la tecnología está habitada por formas de pensar, por formas de decir, por poéticas, por políticas y por un montón de cuestiones que básicamente en general, digamos, tienen que ver también con esta idea de la sumisión. La relación con la máquina es una relación de poder en general, no es una relación de igual a igual. Nunca. No, claro. Sí, sí. Completamente de Yo acuerdo. estuve volviendo a esto porque iba a eso, o sea, como que yo le planteaba esto a Andrés como algo re complejo que me traumatizaba, o no me traumatizaba, pero me complicaba, y me decía, bueno, la tecnología siempre es contingente, digamos, es la que es, podría haber sido otra, podría haber sido mejor, se podrían haber usado máquinas de vapor en vez de agua, digamos, motores de agua en lugar de motores que quemen combustible, pero la cuestión es que no se usaron. O sea, es lo que ocurrió, no es lo que podría haber ocurrido. Si no entramos como como esa cosa de mundos paralelos de cómic, bueno, sí, ya no ocurrió, capaz puede cambiar, pero en ese sentido fue, digamos, yo lo siento como un aporte grosso en o sea, después de hay como una instancia mítica de la tesis que son los apuntes de Andrés, que durante un montón de tiempo dieron vueltas ahí en un Google Drive, que también es una política el Google Drive. O sea, guardar cosas en Google Drive no es algo neutro. Nunca. Bueno, también está el fantasma post-vivo, ¿no? Obviamente de Claudia Cossack ahí. Y un montón de autores que se van plegando como esas formas de pensar o que la proponen o que... digamos, pero en esa línea, como esos aportes, me acuerdo que no sé, un par de veces juntábamos los viernes y cada viernes era una revelación, para mí nivel revelación. Cuando empecé a leer a Lewis Mumford, por ejemplo, y se lo conté a Andrés, me dijo, bueno, esa es tu columna vertebral, ¿no? Y está bueno, porque si no, capaz leía un par de cosas, más allá que me gustaba, también esa es la idea de trabajar con alguien que te haga un aporte, me parece. Así que no sé, es así. Sí,
está claro que estamos cruzando dos ámbitos que lamentablemente en muchas ocasiones no se cruzan, ¿no? La ciencia y el arte muchas veces van por caminos separados. Lo que me parece que pudimos hacer en este tiempo es encontrar puntos de alimentación mutua, de polinización cruzada, digamos, más que simplemente de intercambio. Sí. Porque, digamos, todo esto que vos comentabas recién, de cuando hablamos de las capas, del trabajo como una especie de capa geológica, en la que hoy estabas parado en un determinado nivel, pero todo lo anterior era necesario para alcanzar ese nivel, o en las lecturas y relecturas de Mumford, también tienen una alimentación para el lado, como decía recién, para el lado de HCI, en términos de formas de trabajo, por ejemplo. O sea, tu forma de trabajo es una forma que no, digamos, no está estudiada en términos de HCI, y es muy necesaria la forma en la que te integras con el material, digamos, hay un punto en el que vos sos tu obra. Y esa es la separación que por definición se ha buscado en la creación de tecnología interactiva entre el autor y el producto, que tiene que ver en todo caso con el carácter de la tecnología, hace perder riqueza. Todo el movimiento de lo que llama la tercera ola de HCI, buscando interacción más corporizada y más apuntada a lo social, está basada en buscar otra manera de trabajo de la gente que hace el diseño. El enfoque de la forma de aproximarte al laburo que vos tenés en interfaz inversa, a mí me sirve como caso de estudio, digamos. Así como vos aprendés, decís que incorporás cosas cuando nos juntamos y charlamos, yo registro elementos de un caso de estudio para la disciplina en la que trabajo en la facultad. Bueno, está bueno. Bueno, un poco la idea también es, digamos, como que yo parto de algunas imágenes fundacionales de nuestros imaginarios. Una de ellas es, y me viene a eso en relación a lo que decís del intercambio, que nunca lo había pensado, porque siempre las charlas con Andrés es volver a pensar algo. Y el intercambio es también una matriz de control, como la posibilidad de que hay un intercambio, que vos me das, yo te doy. Y no siempre funciona tan así la cosa, pero también yo tampoco puedo evitar vincularlo con una imagen que para mí es fundacional de lo latinoamericano, por lo menos de lo argentino, pero que sé que funciona en todo el continente, que es la idea de presentar la conquista resumida en una imagen donde hay unos conquistadores parados que traen espejos de colores y unos indios arrodillados que entregan oro. Digamos, donde como niño o niña uno entiende que la relación siempre está mediada por un intercambio y que ese intercambio es lo que debe ser. O sea, como que hay una idea de que yo lo relaciono básicamente con el pensamiento también de Rodolfo Kusch, como que es una verdad inventada. No es que sí o sí tiene que ser así, sino que se construye un consenso de que eso es así, y en realidad podría pensarse de otras maneras. Digo, no es que no exista el intercambio, sería ridículo decir eso, pero lo que a mí me parece siempre interesante es que tendemos a construir como que es la única opción, ¿no? Intercambiamos. Y siempre, en realidad, si nos ponemos a escarbar un poco, y eso surgió en alguno de los diálogos con Andrés, por eso también lo traigo, siempre el intercambio implica una relación de poder. Con lo cual nosotros ya damos por sentado que partimos de ese lado, desde ese lugar, para una relación cualquiera. Siempre tiene que haber una relación de poder, cuando podría no ser así. No digo que no deba ser nunca así o que de todas maneras va a ser, pero volviendo a lo nuestro, en realidad yo siento que con esta interfaz inversa es una manera de plantear que podría ser de otra manera, ¿no? Que la relación con la materia podría ser de otra manera, desde cosas súper, lo que dije antes, ¿no? ¿Por qué compro arcilla si hay arcilla en las obras del gobierno y la puedo sacar? ¿O por qué tengo que laburar con materia dada? ¿O por qué tengo que pensarme como consumidor y consumir y no me puedo pensar
como productor, pero tampoco en los términos del productor que produce para que otro consuma, ¿no? Más en la línea de pensadores como Silvia Rivero, qué sé yo. ¿Por qué no pensar que el trabajo podría ser un punto de encuentro, no un punto de generación de relaciones de poder? Y yo creo que la práctica que yo llamo en esta tesis artécnica, no artística, porque quiero un poco sacarme del paradigma del arte moderno y del arte contemporáneo, y a la vez porque también estoy reconvencido de que no hay una práctica artística que esté por fuera de la técnica, y tampoco hay una práctica artécnica. Bueno, Manford en ese sentido fue el gran maestro, porque él habla desde el arte de la guerra, el arte de la minería. Entonces ahí el arte también es una técnica, pero no en el sentido de que implica una técnica de representación o una técnica matérica o una técnica de destreza, sino que implica un conglomerado de saberes y de acciones que configuran un mundo. Entonces, bueno, en esa línea es donde nos metimos también con Andrés, que nos llevó a pensar de golpe, bueno, pero entonces la minería es el patrón, es el molde directamente de un montón de relaciones, el extractivismo. El extractivismo, ¿No? claro. Ahí. Además, lo único que dijo fue Víctor, ¿no? El tema de la complicación de los Me horarios. encanta, es lo mejor que puede estar pasando. Interfaz inversa total. Tengo que poner, mientras aprovechamos la interrupción y pongo el video play que se tildó. Dale. Ay, pero perdí el monitor. Bueno, no los veo, pero los escucho. Ya está. Ah, bueno. Ahí está. Bueno, esto que comentabas de arte técnica como una realidad diferente, ni arte ni técnica o arte y técnica, y la forma de operar como con el, digamos, conseguir tu propia arcilla y demás, tiene mucha conexión en la investigación en interacción con todo el movimiento del diseño participativo y situado. Ajá. Entonces, de vuelta, muchas de las cosas que hemos estado conversando, yo intento leerlas a la luz de ese movimiento, el diseño participativo, no solo desde el origen, digamos, del movimiento de los escandinavos, con el origen del diseño participativo, sino la evolución que ha tenido a lo largo de los últimos 20 y pico de años. Y hay mucho para aprender a partir de un concepto como arte técnica para introducir en ese campo, en términos de formas de aproximación y de métodos de trabajo. Por eso es que te decía recién que yo, digamos, sos un caso de estudio para mí, más que un tesista. Me tenés que pinchar en un telgopor. Claro, más o menos. Tengo líneas hechas. Claro. Porque, en serio, digamos, uno de los objetivos que siempre me movió en la MAE era encontrar vínculos diferentes para HCI en el arte interactivo. Desde el arte interactivo, ¿qué aprender? Y medio como que el trabajo que estás haciendo ha cristalizado muchas de las cosas que venía buscando. Es un trabajo súper interesante en ese punto, digamos. Es una fuente de inspiración para temas de agenda de investigación, digamos. Abrir puertas de investigación en ciencia, una ciencia de la interacción. Eso está buenísimo lo que me decís, porque yo también tengo que decir que siempre tuve una respuesta distinta, como que siempre la bajada era
como que el pensamiento se aplica sobre la acción y la analiza, digamos. Pero yo siempre sentí otra cosa, que también la acción no podía, de hecho generaba pensamiento. Sí, genera conocimiento. Entonces, para mí también la interfaz inversa tiene que ver con eso, con dar vuelta a esa lógica, inclusive, digamos, quizás en algunos trabajos de investigación, que creo que lo hablábamos muchas veces, bueno, ¿por qué hay que fundamentar todo en el sentido académico? ¿Por qué no? ¿Cree que lo que te estoy diciendo lo experimento? O sea, se entiende lo que digo, no es por no fundamentarlo, sino porque la única manera de sostenerlo es fundamentarlo, si estoy poniendo también como entre comillas, pruebas, porque no tienen el valor de prueba para mí, pero donde fundamenta sola la práctica. Entonces, también tengo que decir que acá encontré como un eco diferente en esta universidad, por lo menos, donde no tengo que estar fundamentando que la acción genera pensamiento. Eso es un alivio también, hay que decirlo. Digamos, cuando lo decís ya se entiende. No es que tengo que discutirlo o hacer como demostrarlo, porque también es como entrar en esa lógica de tener que demostrar cuando yo no tengo dudas al respecto. Entonces, en ese sentido, también el diálogo con vos estuvo desde entrada, desde que fui alumno, digamos, desde el código rústico, desde esas pruebas, porque yo también, inclusive, no es que soy un superado, yo sentía que programaba mal, porque no programaba prolijo como había que programar, con un código sintético, un código elegante, un código esto, un código lo otro. Y bueno, y fue Leo Núñez que me dijo, bueno, tu código rústico, y cuando le puso ese nombre dije, bueno, pero entonces yo más que corregir el código, tengo que abrazar este tipo de código, y este es mi código, no voy a llegar, nunca voy a hacer el código elegante. También, justo lo hablaba eso con Mayra, la chica esa que les contaba que defendió la tesis recién, y hablábamos de estas zonas oscuras o de los momentos más complicados de los procesos, que tampoco la idea es solucionarlos, sino justamente, bueno, agarrarlos, son lo que son, es como la arcilla podrida de cava. No la queremos transformar en arcilla grecorromana, no la queremos transformar en porcelana. Queremos que sea lo que es. Ahora estoy haciendo un trabajo acá que me parece súper inútil y por otro lado también interesante, que es que estoy laburando con el archivo de moldes de cerámica, que son todos moldes comerciales de la década del 80, Papá Noeles, duendes, querubines, como un cliché de lo lindo, digamos, de los adornos, que también es toda otra matriz. ¿Qué es lo que adorna una casa? Hablando de, no sé, también me vienen cosas que laburamos con Jorge Crowe en relación a domótica, porque también la primera idea de lo inverso surgió a partir de ese ejercicio de domótica en la maestría, ¿no? Pensar una domótica inversa. Tengo un amigo que se puso un chip para prender la luz cuando llega a la casa. Y yo nunca entendí cuál era la comodidad de que en vez de tocar una tecla en la pared, te toques la mano, ¿no? Entonces eso me disparaba esta idea de cómo sería una domótica inversa, algo que sea más incómodo aún que lo que resuelve, ¿no? Como no sé, una licuadora que no licúe, que expanda, qué sé yo, digo, como las acciones opuestas, ¿cómo sería una domótica? Y en relación a lo que decías vos, Andrés, me parece que a partir de esas preguntas también surgen búsquedas, porque de lo que ya sabés no surgen preguntas. No, claro. Y no solamente de lo que no sabes, sino además de los casos extremos, digamos, en términos de alguna disciplina. Digamos, si yo tuviera que hacer una evaluación desde el punto de vista de HCI, del tipo de trabajo que haces, es un trabajo extremo en términos de la disciplina. Digamos, no es la forma habitual de trabajar esto del código rústico, por ejemplo. Pero se aprende ahí. Del caso normal, es una vaca que ya no da leche, digamos, ya te dio toda la leche que te puede dar. Vos aprendés de casos raros, no de casos que ves todos los días. Claro. No, es súper, y hay un montón de paralelos. Esto del caso del código rústico a mí siempre me sonó, desde que me comentaste, no tanto el nombre, sino de las charlas que teníamos cuando programabas allá, cuando hicimos diseño digital y el código era... Una explosión. No, porque estabas viendo cosas en el código
que emergían, digamos, que no necesariamente las habías puesto intencionalmente ahí adentro. Y esa forma de trabajar con un material en diseño es una forma muy habitual del trabajo con el boceto en papel. Cuando uno boceta en papel, normalmente tiene dos formas de... Es un movimiento ida y vuelta entre dos formas. Ver lo que pusiste y verlo como si fuera... Ver qué apareció ahí que vos no pusiste. Ajá. Y esa relación es lo que genera el diseño. El avance o no en el diseño. Y vos trabajás así con el código, que no es una forma habitual de trabajar de alguien que programa más o menos limpio. El que programa más o menos limpio no analiza el código, analiza el requerimiento del código. Ujú. La idea que está por arriba y el código es simplemente un trazo que puso y no hay nada que emerja de ese trazo. No hay dos trazos que estás viendo, no hay una ilusión, ¿te acordás las ilusiones de los triángulos que aparecen sin que estén dibujados? Eso no Ujú. está en alguien que... Claro, la ilusión de, ¿cómo era? Caniza. Los triángulos de Caniza. Caniza, los Eh, triángulos de Caniza. eh, esa forma de laburo es una forma que tiene mucho de paralelismo con el bocetado. Eh, digamos, por eso es que es en serio una fuente de aprendizaje para el proceso, digamos, para entender qué aspectos mirar en experimentos controlados de ciencia, digamos. Vos decís, no tengo por qué explicar, es cierto, porque estás haciendo arte. Ahora, si yo en otro ámbito tengo otras reglas, bueno, por ahí los tengo que explicar en otro ámbito. Ajá, Pero para saber qué tengo que explicar, lo que vos estás haciendo a mí me sirve para saber qué mirar. claro. ¿Entiendes? O sea, Sí, totalmente. es fuente de conocimiento, no es una fuente simplemente de un divertimento. O quedó así, bueno, quedó así, mala suerte, qué sé yo. No, es súper interesante el conjunto de ideas con las que fuiste armando la tesis, la idea de código rústico, la interfaz inversa, art técnica, terra incógnita y demás, son como capas de distintas aproximaciones al material de diseño. Es súper Bueno, interesante. a mí me parece re interesante porque también a partir del código yo empecé a pensar cosas en el sentido opuesto o inverso. Cuando vos nos dabas esos ejercicios, yo me armaba unos mapas en papel cuadriculado o sea, para programar, para que decirle a la gente también, yo me armaba una pantalla de papel donde dividía en píxeles y decía, bueno, para que esto ocurra en tal rincón de la pantalla tiene que ser la posición 1X o 1A. Imagínense una pantalla doble entrada, 1, 2, 3, 4, 5 para abajo y las letras para la derecha o para la izquierda, para el lado que quieran. Entonces yo localizaba las posiciones y me armaba diagramas ahí. Y mientras yo me armaba esos diagramas, empecé a pensar que era el mismo principio que la máquina de perspectiva del Renacimiento. O sea, no es que yo me puse a estudiar la máquina de perspectiva del Renacimiento, sino que la práctica de codificación de la pantalla me llevó a una tecnología que anidaba ahí mismo, porque eso también es algo fundamental de lo que plantean Scolari, Mumford, que Mumford es como, ya no sé, que me adopte legalmente, ya lo dije. O sea, es un libro de 500 páginas que leo todas las noches hace meses, entonces es ya como una relación. Claro. ¿No? Tengo diálogos imaginarios cuando él dice, bueno, el arte de la guerra, o que la minería, o que esto, que las tecnologías anidan unas dentro de otras y se podrían pensar como sistemas vivientes y qué sé yo, que puede parecer en un principio medio delirio, pero no es ningún delirio. Pero también me acuerdo que re pesado, en un momento le pedí el WhatsApp a Andrés para algo, porque primero la relación era por mail. También a mí me interesa eso de las capas de las relaciones, ¿no? Primero una relación por mail, más formal. Pero después me dio el WhatsApp, entonces capaz yo soy un poco desubicado a veces, pero cuando, por ejemplo, me pasaba que encontraba una idea, necesitaba en el momento contársela, no podía mandarle un mail porque el mail tiene también ese tiempo, hablando de tecnopoéticas y tecnopolíticas, hablar por mail no se habla igual que como se habla por, bueno, ya se sabe. Pero, por ejemplo, una vez, siempre estaba el tema que me obsesionaba a mí, y lo veíamos mucho en lo de Andrés y en otras materias también, de los datos continuos y los datos discretos. Que para mí eso fue como un umbral dorado, como atravesar algo, digamos, como iniciático. Y no sé, capaz saben y capaz no, y está todo bien, pero básicamente
hay cosas que son continuas y hay cosas que son discretas, pero básicamente generan la idea de que existen datos continuos y de que existen datos discretos. Y un día charlando con Andrés, él me iba diciendo algunas cosas y digo, pero entonces no existen datos continuos. Lo único que existe es la discretización de la continuidad, pero todo eso no era un diálogo de nerds, que podía serlo también. Era algo que salía a partir de la práctica. Para mí eso era alucinante, no era una cuestión de... Entonces, todo esto lo traigo porque se vincula también con la grilla, con ponernos una grilla delante. Bueno, lo que estamos mirando ahora exactamente en Zoom es la grilla renacentista de Durero, o por más que nos creamos que somos digitales. Pero bueno, también la grilla de Durero es el principio de lo digital, y esas son cosas que yo capaz decía, Andrés, es un delirio plantear en la tesis que la perspectiva renacentista es la prehistoria de la digitalización. No, está, bla, bla, bla. Y entonces me daba como, me cebaba para seguir como en esa línea, pero, digamos, entonces en un punto ahí, volviendo a la tesis, para mí eso también es bibliografía, ese diálogo WhatsApp. Tiene el mismo valor que Mumford en un punto. Bueno, Lo que pasa es que no hay cita. O sea, no entra en esos parámetros, pero de alguna manera, y con todo esto que estamos viendo atrás, que son esas digitalizaciones de la carne, que es una cosa que a mí me interesa un montón y me preocupa también, y o sea, me atrae, más allá de que me preocupe o no me preocupe, porque eso ya sería más un juicio de valor. ¿Por qué tenemos esta obsesión de transformar en datos lo que no es dato? ¿Por qué la continuidad del cuerpo tiene que ser convertida en dato? Bueno, para que, no sé, podemos ensayar miles de respuestas, no es que hay una. Pero bueno, también lo que hablamos hoy con Mayra, que la tengo represente porque me la acabo de encontrar ni la conocía, en realidad digo que es una amiga que hoy defendió su tesis y la vi una sola vez en mi vida y hoy fui a ver cómo defendía la tesis, pero era súper interesante. Son estas zonas oscuras que hay que aceptar también que quizás no hay respuesta, porque la respuesta también es contingente, como dice Andrés, es la respuesta que tenemos hoy, pero no es la respuesta. Porque de hecho, si no, no habría distintas respuestas a los mismos temas en distintas épocas. Entonces, bueno, todo eso viene siendo ese proceso. Y también volviendo a esta cuestión, una cosa de la que hablamos un montón con Andrés era esta idea de la arcilla digital. O sea, como que yo digo, hay matrices de control que nos modelan como si fuera un molde, tal cual. La escuela primaria es como si nos metieran, como si nosotros fuéramos un cuerpo sin órganos, tipo de Deleuze, y nos meten, y Guattari, y nos meten en un molde y sale algo más o menos conformado de ahí. Pero también hay escenas de instrucción propias que están tan asimiladas que o sea, digamos, en ese sentido, una de las cosas que me preocupaba, porque esto es como muy arbóreo, son millones de capas de video, son creo que 22 capas o sea, una línea de tiempo de 22 capas de video, que no es que yo dije voy a hacer 22 capas de video porque soy un complicado, no, se empezó a dar y fui sumando, primero iba a hacer una cosa y después como la práctica va modificando, pero me gustaba la idea o me interesaba la idea, ¿qué pasaría si mostrara todos los videos juntos? Todo lo que no debería estar, los procesos, el descarte, o sea, eso podría ser algo más cerca de la obra y no, sigue sin estar más cerca de la obra, porque siempre queda algo afuera, porque siempre está metido en una pantalla, que es una grilla, porque estaba obviamente vinculado. Lo único que logré con este ejercicio, que fue algo que también le tengo que agradecer a David Clark, que es quien me habilitó este espacio, es que logramos como forzar algunas cosas del manual de uso de Adobe Premiere. O sea, porque también el programa funciona como un molde. Uno no es que escribe, ¿no? Es un molde. Es un molde. Entonces, en ese sentido, bueno, ¿hasta cuánto aguanta Premiere? Y esta compu es un caño increíble. Me dijo, no te preocupes por la cantidad de capas, no va a pasar nada. Y hace 2 días colgué la compu. Esta, digamos, ¿hasta cuándo aguanta el molde? ¿No? Es de yeso, en algún punto cede. Si le tirás hierro hirviendo, o sea, no lo va a bancar. Claro. Pero digo, también como ese borde de hasta qué punto se puede forzar el molde, si nos interesa, si no, no, pero digo, y me permite también esto, ahora que hay gente mirando el video, y si ahora está como con la pantalla de Zoom también, lo cual la vuelve más acotada, pero no puedes mirar toda la pantalla junta. Siempre algo va a quedar afuera porque no te da un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Primero que no está todo ahí, pero si estuviera todo ahí tampoco estaría todo porque nadie podría mirar todo a la vez.
Entonces es como ir en contra de esa misma búsqueda, ¿no? Como ir diciendo, bueno, es una obra que incluye todo, pero no incluye todo porque no lo puedes mirar. Bueno, me fui un poco por las ramas. Para variar, porque ese era otro tema en las conversaciones, porque en la tesis mucha gente me decía que era muy arbóreo, entonces yo era como que decía que tengo que podar. Y Andrés, que es el maestro universal, obviamente, Master of the Universe, me dice, bueno, pero lo arbóreo es una manera, porque muchas veces el mensaje detrás era como que era muy arbóreo y al abrirme tanto se vuelve algo superficial, ¿no? Porque no puedes profundizar en nada, como si la profundidad solo quedara para abajo. Y Andrés un día me dijo, no, pero el arbóreo es un modo de la profundidad. No, lo que sí está bueno capaz es podar para que crezca más, ¿no? Y también como desclasificarme a mí mismo, ¿no? No descansar, bueno, soy arbóreo, entonces siempre soy arbóreo y sigo ramificándome eternamente. Y también encontrar en eso, en la poda, algo interesante solo porque es nuevo. Pero no nuevo en el sentido de la novedad mercantilista, ¿no? Nuevo como el acontecimiento, algo que irrumpe y te obliga a cambiar. Nuevo para mí fue, que no sé, la crisis del 2001 es nuevo. No como algo positivo necesariamente, sino como lo plantea un poco Claudia Cosa, literalmente, ¿no? Esta irrupción de lo nuevo como motor de cambio, no como la lógica de la moda que todos los días, no sé, todas las temporadas cambian las costuras del jean, pero en realidad el jean es siempre igual, solo que le cambiaron los pespuntes. Entonces me parece que también pensar la técnica, pensar estas cosas y accionarlo. Cuando digo pensar, me refiero a la acción, ¿no? También. Es una manera de modificar cosas. El último encuentro con Andrés, viste que tuve como un momento de quiebre, dije, pero al final no va a cambiar nada. Y bueno, que no cambie. Pero bueno, creo que sí, depende del día, ¿viste? Hay días que pensás que sí, hay días que pensás que bueno. Y es difícil imaginar que la obra cambia mundos, cambia realidades. Está bueno plantearlo como un objetivo personal porque muchas veces te motiva, pero bueno. Después depende de un montón de cosas. Yo creo que ya, al menos en el plano personal o de la relación entre nosotros, ya cambió porque a mí me ha dado, al menos en ese nivel chiquito, a mí me ha dado fuente de laburo por varios años con lo que hemos estado charlando. Así que ahí ya tenés un cambio. Claro, claro, bueno. Es difícil ver reconocer un cambio. No es fácil reconocerlo, porque normalmente lo reconoces después de que pasó, es difícil verlo en el momento. Pero bueno, volviendo a los temas de la tesis y a la forma de encararlo, la unión entre pensamiento y acción es característica en lo que te venías haciendo. Digamos, no hay una separación. Tu pensamiento se manifiesta en lo que haces. Eso está claro. Sí. Para mí hay una pregunta re básica, aparte. Yo no la pregunto abiertamente y también pueden preguntar y hablar todo el tiempo, no tiene que ser una cosa monolítica, pero no sé, a la gente que plantea que pensar y accionar son cosas distintas, me pregunto con qué creen que piensan. ¿No? Como, ¿qué es? ¿Dónde se origina el pensamiento si no es en el cuerpo, que es la acción? Digamos, como que no entiendo el punto de cuál sería, o sea, sí lo entiendo, ¿no? A la vez, como que pienso, no sé, desde qué lugar se puede plantear de otra manera. O sea, como que es re certero, sí, el cuerpo, el pensamiento, inclusive en el diseño. Muchas veces, hoy justo vi una artista de acá de Montreal que me preguntó, bueno, porque a una profesora le dieron un premio como artista, fue diseñadora y ahora a los 65 años la reconocen como artista acá en Montreal, pero siempre le dijeron que era diseñadora. Entonces preguntaba, bueno, ¿cuál es la diferencia entre artista y diseñador? Que no importa cuál es la diferencia, pero siempre hay alguien que quiere diferenciar. ¿No? Como poner, también eso es como una gran matriz, la matriz enciclopédica que hay que decir esto va en esta caja, esto va en otra caja, y esto va allá, y esto no sé qué.
y el cuadrado que dice Lea Minardi no es el que dice Juana y no es el que dice Guille, obviamente que no. Pero bueno, también hay otras maneras de pensarlo, qué sé yo. Acá también entré en relación con gente que plantea que no hay más múltiple que la subjetividad, perdón, que la singularidad, ¿no? Que la singularidad ya de por sí implica lo múltiple, solo que nosotros decimos está lo singular y lo múltiple como cosas separadas, pero en realidad podríamos pensarlo de otra manera. No digo que sea así, simplemente, a mí un poco para lo que me sirvió también este trabajo es para pensar por qué hay que decidir hegemónicamente por alguna opción, siempre, porque en general cuando se elige una opción, el otro pierde, o la otra pierde. ¿No? Cuando un pensamiento es hegemónico, queda otro pensamiento que queda sojuzgado. Es así, no es que convivimos amablemente en un mundo donde todos los pensamientos son iguales, porque si no, no habría problema. Y por eso también es tan importante desde Latinoamérica volver a esa matriz de control, que fue la fundación, fue indios entregando el oro porque son tontos. ¿No? Ese es el resumen. Y lo interesante también es recuperar el poder. Por eso yo creo que sí puede cambiar algo, aunque sea mínimo. Es volver a recuperar un poco el poder mágico de la imagen, porque por más que uno sea crítico, es muy complicado sacarse esa imagen de encima. ¿No? Yo puedo criticar la conquista y no fue así, decir lo que sea, pero igual esa imagen quedó impresa como si me la hubieran impreso con un molde. Entonces hay un orden donde la imagen tiene un poder afectivo que es muy difícil también de invertir. Pero bueno, en algún punto la propuesta de interfaz inversa tiene que ver con dar vuelta también ese tipo de cosas. Por otro lado, una cosa que quería compartir y que me pasó cuando terminé de armar todo este video fue que todos los videos que hay ahí, o los hice con gente que era amigo de antes, o me terminé haciendo amigo de la gente con lo que los hice. Entonces también siento que el laburo ramificado, arbóreo, tiene que ver con eso, con no hacer nunca de a uno. Nunca, es imposible hacer de a uno. O sea, no hay un modo de operar solo o sola, sino que, digamos, siempre está vinculado, o por lo menos como yo lo planteo, no es que desconozca que hay gente que prefiere trabajar sola o que elige trabajar sola o lo que fuera, sino que también pienso que una de las maneras de desclasificar es dejar de pensar en la autoría, dejar de pensar en que esto es mío o no es mío, no sé, en un punto yo estoy viendo esa imagen que está ahí y tengo que pensar sí o sí en que la hice en Córdoba con una orquesta que tocaba y que con ellos aprendí que el cuerpo hacía un sonido, que hasta ese momento yo no había pensado que el cuerpo hacía un sonido. Sin embargo, el cuerpo hace un sonido aunque no se escuche. Se entiende que más allá que a mí no lo voy a hacer explícito, no sé dónde, pero me empieza a modificar mi poética también, desde el momento en que sé eso, o que experimento eso, para sacarlo del terreno de la sabiduría o de la no sabiduría, que también es un lugar complicado. Entonces es como, en ese sentido, yo por eso también pienso, y también, digamos, lo pienso desde un lugar en grupos colaborativos como la Gran Paternal, o Artistas Autoconvocadas, o ARIA, la Asociación de Realizadores Experimentales Audiovisuales, la potencia que nos une es el afecto. Y esto no quiere decir que nos queremos, sino que lo que hacemos juntos nos afecta de una manera u otra, y afecta a otras cosas, digamos, ¿no? Entonces, es como otra manera de crecer, otra manera de proponer, otra manera que también tiene que ver con reclamos de pensar el arte como un trabajo, no sé, digamos, que tiene un montón de implicancias que no son solo la obra, porque si no también la obra, y por eso me parece un flash cuando Andrés dice, él es la obra, o Juan es su obra, no sé cómo lo dijo. Porque hay un punto en el que tampoco hay una división clara, para mí por lo menos, entre lo que hago y lo que soy. ¿No? Es como, no digo que soy lo que hago necesariamente, pero no sé si es tan clara la división. O capaz sí digo que soy lo que hago, pero bueno, un poco por todos esos lugares me llevó todo este proceso también de trabajo y a la vez como de entender, sí, claramente, como la poética del código, por ejemplo. ¿Cuál es la poética del código? Es cómo está puesto, cómo está configurado, no es solo algo que va por abajo de la superficie, es algo en sí mismo, que vos podrías ver códigos
digamos, hay un montón de otros videos en los que estoy trabajando ahora que solo ves los códigos, por ejemplo, los códigos de codificación de video, y eso también es imagen. Pasa que no es la imagen quizá que uno espera ver o lo que se considera más interesante, pero después de verla un rato también está buena. O, digamos, como estas preguntas, hoy justo alguien trajo una cámara VHS de Amanda, yo laburo un montón con VHS y la posibilidad de grabar esto en VHS, no sé, como una serie de cuestiones y de posibilidades. Y con Aria, no sé, con un compañero de Aria que se llama Rodrigo Noya, hacíamos una experiencia que era, bueno, proyectar y más videos sobre una montaña de VHS y que los reflejos de eso generan algo que parece una animación. Pero no fue que, digamos, planeamos hacer eso. Un día dijimos, a ver qué pasa si proyectamos, y eso genera después una búsqueda en un punto. Como invertirte un poco también el orden de las cosas. No sé, me soltó la correa de vuelta, perdón. Sí, no sé, a mí me resulta muy claro el proceso, dentro de lo aparentemente caótico desde afuera, el proceso que llevas a mí me resulta súper interesante. Había una idea que habíamos hablado y se me fue ahora. La apología del resto, la idea de Sí, sí. trabajar, digamos, deshaciendo esa idea de que hay cosas que sobran o volviendo lo que sobra al primer plano, ¿no? O sea, Sí. súper interesante en el Eso planteo, porque de hecho es la base de todo lo que, o una sí. de las bases de lo que estás haciendo. Sí, totalmente, es la base total. Bueno, hay algo que yo hice siempre que es trabajar con basura, no compro materiales, digamos. Muy raro que compre materiales. Siempre trabajé con basura, pero siempre creí también con esta idea de desclasificarme a mí mismo, yo siempre creí que laburaba con basura porque vivía en el tercer mundo, porque me conformaba con lo que se tiraba, porque bueno, y de última lo quería resignificar o reciclar o lo que fuera, pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que había una decisión política que era una poética del resto, que no es lo hago porque no hay más remedio, lo hago porque me gusta, lo hago porque lo defiendo, digamos, lo hago porque me interesa que vuelva a la circulación, no porque no hay más remedio. Y también es algo que hablábamos en otro grupo el otro día, estas cosas son las oscuras o defectos, entre comillas, ¿no? Tenemos que atar todo con alambre, tenemos que laburar con basura, tenemos como del karma de vivir al sur, como dice Charlie García. También podemos sufrirlo o podemos abrazarlo y que se transforme como en una especie de fortaleza también. Sí, por allá. Entonces, digamos, por eso se llama apología. El resto del otro día que le preguntaba a mi mamá, que está ahí, la saludo a mi mamá, le preguntaba, bueno, la apología no es como una figura poética, no es una como la oda, no sé, lo quiere, me dijo, no es, bueno, no importa, va a ser una figura poética la apología, aunque no lo sea, va a ser a partir de hoy, digamos, ¿no? Como, vamos a hacer apología del resto. Y para mí, o sea, cuando todo esto de que lo atamos con alambre, para mí es una bandera. Tengo acá, a ver. Acá. Traje todos los chiches que vengo haciendo acá. Por ejemplo, esto está todo atado con alambre. Son estos monstruos hechos de juguetes rotos. Digamos, y para mí esto no es que lo hago porque no tengo más remedio. Yo elijo hacer eso. Elijo juntar muñecos, decirle a mis amigues, che, si van a tirar muñecos, no, yo no tengo muñecos, pero sé de alguien que tiene, y se arma una red ahí donde a la gente le empieza a importar que los muñecos no se tiren. Para mí eso ya tiene que ver con la matriz de cambio, Claro. que es mínima quizás, ¿no? Son 5 personas en una ciudad de 3 millones. Nada. Pero a la vez también pone en marcha una cuestión donde hay algo interesante que es también como que esas personas ya están en la obra, no es que la obra soy yo, la obra soy yo y también es esas personas que dieron las cosas. No sé, hijos de amigues que me dieron, hijas, las naves de la Guerra de las Galaxias. Tipo, para un niño o niña no hay nada más precioso en el mundo que a quién le va a dar las naves de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Aún si las piensa tirar. Entonces, también digamos, tiene que ver con esto que dice Andrés de apología al resto. Yo al principio lo pensaba como algo bueno, somos del tercer, lo que decía antes. Pero ¿qué pasa si lo invertimos como la suspensión, que yo me cuelgo cabeza abajo y puedo ver el mundo al revés y alterar la perspectiva vertical renacentista?
Y también es como una utopía en un punto, porque, no sé, no voy a vivir suspendido cabeza abajo y que me explote la cabeza después de 15 minutos. Pero lo interesante es que así como tenemos un montón de cosas complejas, los humanos, complejas para mal, también tenemos la capacidad como de guardar memoria en el cuerpo. Entonces, una vez que te das vuelta y volvés a estar parado bípedamente, esa posibilidad de mirar al revés ya te quedó grabada en el cuerpo. Entonces, todo empezás a verlo como si pudiera ser de otra manera. Entonces, no sé, no sé si están ahora, pero en algún momento, todo esto, no sé, los videos que hicimos con Gonzalo Sierra 360, metiéndonos en el Museo de Ciencias Naturales, sin permiso, y después adentro dijimos que teníamos permiso, y después está Luis Marte, que es un tipo que labura ahí, nos dio una mano para que hiciéramos los videos. No sé, como toda una serie de cosas que tienen que ver también con hackear la institución y poder generar cosas sin hacer todo el trabajo burócrata que hay que hacer muchas veces, tienen que ver con esta apología del resto. Tienen que ver con poner en circulación algo que se supone que tendría que haberse ido ya de la circulación. Lo mismo que, volviendo al código rústico, un montón de párrafos que están de más, que son desprolijos, que no suman. Yo nunca tiro nada de un boceto interactivo, nada. Ya me di cuenta. Ya lo sabés. Son unos choclos así tremendos, llenos de frases y de cosas. Inclusive a mí me parece re interesante la poética del código. Mouse X, Mouse Y, Boolean, no sé qué. Digamos, uno podría hablar en código. Bueno, hablamos en Y código, hablar solo que en en código. otro código. Ah. Pero bueno, no sé, me fui de vuelta una vez más por la enramada. Acá me hace mucha gracia porque cuando me dicen cualquier cosa, yo digo, ojo que vengo del sur y como de la enramada. ¿Qué quiere decir? O sea, todavía no atravesé los mecanismos básicos de domesticación humana. Digamos, no como, que es obviamente en joda, no es una amenaza, pero también es como apropiarse un poco de esa leyenda del hombre mono. Hoy vino alguien y me decía, vi un video de la suspensión, y decía, sos como Tarzán. ¿No? Como que también esas matrices se ponen como en juego en los imaginarios de otras personas. Para otros, vino una señora ahí que me decía, sos como el colgado del tarot. Para mí soy como vos quieras. Digamos, no es que yo quiero que interpretes esta obra de una manera. Ni siquiera, y eso creo que es lo más interesante también del trabajo con Andrés, no es que yo cuando me empecé a colgar dije, bueno, quiero desclasificar la perspectiva vertical renacentista, ¿no? Eso apareció mucho después, se hizo cuerpo, digamos, la idea de que podría tener un punto de vista que no está apoyado en la tierra, podría, no sé, pero nunca hubo esa instancia de lo proyectual que digo, quiero hacer tal cosa, quiero proponer tal cosa, fundamentar tal cosa, entonces después la hago, después esto, como los pasos sino que bueno, le debo un montón también, le tengo que decir a Rodolfo Kusch, que ya lo nombré, pero para mí es fundacional en cómo pensarlo latinoamericano, cómo pensarlo como mezcla, no desde el lugar del mestizaje, sino de la coexistencia, de la... Pero no de... yo aprendí algo fundamental con Kusch, que era, yo siempre me imaginaba que el mestizaje era lo que me habían enseñado en la escuela primaria, que era una persona europea tenía un hijo o una hija con una persona originaria. Y Kusch lo que propone es que el mestizaje, si es que existe, o esta mezcla, se da únicamente con el suelo. No hace falta que haya ningún tipo de relación de parentesco. Solamente por dónde estás parado, tu pensamiento empieza a cambiar y a hibridarse y a mezclarse con otras cosas. Es como, no sé, como hacer iglesias barrocas en Sudamérica. Como no es la misma tierra, no salen. Salen otras, no es que no salen otras cosas, salen, bueno, quizás más... así que bueno, no sé, de vuelta me fui por ahí. No sé si quieren preguntar algo. Eso, dejamos a ver si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. No sé si llegás a ver, Juan, Matías comentaba muy interesante, hace un montón igual ya, muy interesante lo de la arcilla digital, seamos ceramistas transmedia. ¿Cómo? ¿Me repetís que no escuché? Matías comentaba hace un rato, muy interesante lo de la arcilla digital, seamos ceramistas transmedia. Sí, totalmente. Bueno, lo trans, está buenísimo el comentario, porque lo trans es algo que atraviesa todo este proceso, porque justamente uno puede atravesar un montón de situaciones
pero volviendo al comentario puntual que me parece re interesante, sí, podríamos ser ceramistas. Yo no dejo de ser nunca ceramista, ni cuando edito video. Así que sí, podríamos pensarlo como ceramistas. Lo podríamos pensar tal cual, como ceramistas transmedia, de una. Sí, o también como transmedia ceramistas, ¿no? Como que bueno, hay algo, acá está Erfan, que no habla español, pero es un ingeniero que conocí acá en Concordia, y que nos juntábamos a charlar de tecnología mientras reparábamos cosas en un lugar de reutilización de electrónica. Entonces, más allá que yo digo nos juntábamos, y era más, él me enseñaba a reparar cosas, como una tostadora, cualquier cosa. Y mientras charlábamos I'm speaking about you. Y mientras hablábamos de tecnología, y llegábamos a charlas que eran para mí como nivel Manford. O sea, o las charlas que llevamos con Andrés, digamos, como de llegar a un concepto. Yo laburo mucho la idea del rapto, ¿no? Como que hay un concepto, una relación, pero no en el sentido espantoso de rapto para sojuzgarte, sino de que te lleve a otra dimensión, donde no la pasás mal, la pasás mejor, ¿no? Medio como con esta idea de lo que te rapta, de lo que te saca del lugar, bueno, esa historia. Que lo podría pensar también en relación a la suspensión, una práctica que te saca de un lugar y te pone en otro que es diferente y que está enriquecido de alguna manera, como enhanced, no sé cómo decirlo, como mejorado. No sé si es mejor la palabra, pero bueno, en estas charlas con Erfan llegamos a diálogos que eran tipo, Erfan me decía, ¿vos cuál pensás que es el jugo de las máquinas? El jugo de las máquinas. Y yo decía, el VHS es el jugo de las máquinas. Entonces seguíamos hablando y me decía, ¿y cuál fue la primera tecnología? ¿La cerámica? No, para mí no fue la cerámica, es el vidrio, porque el vidrio permite el vidrio no, la impresión, porque más allá de que ni siquiera es que mi interés pasa tanto por decir, bueno, la primera tecnología fue la cerámica, o la primera tecnología fue tal, sino solo la discusión de empezar a poner en cuestión cuál es o no, es como empezar a generar un mundo diferente. Ahora no los veo, pero los escucho. ¿Hola? Sí, Ah. estamos acá. Los dejé de ver porque justamente Erfan se puso a tocar la compul. Bueno, pero era esa dimensión, volviendo a la pregunta o al comentario, sí, totalmente, podríamos pensarnos como ceramistas transmedia. De hecho, acá traje unas cerámicas que invento estas especies de fósiles, acá está la cámara, y esa es la conjunción, ¿no? Entre huellas que quedan de la tecnología. Este es un proyecto que hice con una socióloga a la que Andrés también conoce de casualidad, que era compañera mía del Jardín de Infantes, Lorena Paz, que las hacíamos una pregunta re simple: ¿qué va a quedar de nosotros en el futuro? Entonces íbamos a un montón de gente y la grabamos. ¿Qué va a quedar de nosotros en el futuro? Y una filósofa te decía la poesía, y una politóloga te decía ¿cómo se llama? Los implantes. Todas respuestas de nada que ver con lo que uno imaginaba que te iba a decir, porque también obviamente estamos súper controlados y pensamos que cada uno va a responder desde su lugar de experta, de experto, etc. Y bueno, entonces, en ese sentido, me perdí lo que estaba diciendo, porque me acaban de pasar esto que es genial. Me trajo Impresionante. un celular, que es esos que tiene la parte para ponerse el cinturón, así que lo voy a usar aunque no ande. Impresionante. Impresionante. Entonces, digo, me re perdí lo que estaba diciendo mal. Pero bueno, era relacionado con la trans. No, sí, relacionado con lo trans. Cuando nosotros empezamos a trabajar con Mariela, yo la planteaba como un sistema de generador de obras, la interfaz inversa, que sigue siendo eso, pero bueno, mutó a otras cosas. Y bueno, había o sea, como sistema generador de obras, como algo trans, ¿no? Como que atravesaba distintas disciplinas, distintas medios, distintas técnicas, no sé, sin problema. Como que no había un problema para mí en eso, en surfear de la cerámica al código. Para mí la cerámica es un código.
también. Hay unas instrucciones que tenés que hacer tales cosas, ponerlas en tales condiciones, con tal temperatura. Digamos, podría pensarse como un protoalgoritmo, ¿o no? No es, o es medio un delirio. No. Está bien. Y, digamos, en ese sentido, bueno, y tenía una serie de videos en los que yo veía, se me ve a mí tragando por adentro, la calavera en movimiento. Digamos, para mí, si yo necesito dar una versión de qué, una definición que no la daría, pero si tuviera que dar una definición de qué es tecnopoética, eso para mí es tecnopoética. La imagen de mí mismo tragando es como me veo la poética de una máquina. Yo no soy así, pero sin embargo, muchos o gran parte de nosotros creemos que somos así, que somos como una calavera, como nos muestra los rayos X. Pero nosotros nunca somos así. En ningún momento somos calaveras que tragan o calaveras que nada, o huesos que no sé qué. Es solamente la poética de una máquina que nos permite imaginarnos o configurarnos de esa manera. Y volviendo a lo trans, por esto de lo transmedia, en ese video yo había puesto unas imágenes en las que estaba nadando en una pileta de noche, desnudo, y tenía el pelo largo en esa época. Entonces mucha gente me preguntaba, ¿quién es la mujer que nada? Y en principio a mí me molestaba, ¿no? Pero después un día asumí y dije, la mujer soy yo. Pero la mujer soy yo desde el momento en que para la persona que mira cualquier cosa de pelo largo y sin ropa es una mujer. ¿Se entiende? Como ese juego a mí me interesa un montón, como tomar también el... No hay una obra que puedas cerrar nunca, siempre está implicada la otra persona ahí. Es como, bueno, yo parto mucho de la idea del molde, ¿no? Porque soy ceramista, obviamente, que tampoco es mentira, porque hay una parte... Todos los artistas somos medio mentirosos, blanqueémoslo, ¿no? Pero la mentira en un sentido poético, de verdad inventada, no es del todo verdad, pero es verdad. Vamos, ahora podríamos tener la polémica de qué es la verdad también, pero digamos, en un punto, digamos, aprovecho que salen esas cositas de ahí, que esas esculturas colgantes, mi profesor, tengo que nombrarlo, Pablo Monteis, porque le debo eternamente esta idea. Como yo hacía todas estas esculturas colgantes como esta, que eran todas cositas que colgaban, armaba videoinstalaciones con eso, un día me dijo, ¿por qué no te colgás vos? A ver qué te pasa, en vez de colgar tantas esculturas. Y eso para mí fue también tipo como cambiador de vida, quiere decir, como cambiador de perspectiva, como hacer la suspensión, literalmente, o como estos encuentros con Andrés. Un día me desperté y dije, no existen los datos continuos. Fue la revelación, y después le mando el WhatsApp a Andrés, che, no existen los datos continuos. Sí, es verdad. Bueno, y ahí es como empiezo a pensar las cosas de otra manera también. Entonces, en ese sentido, cuando me colgué la primera vez, que fue en el estudio de yoga, lo hacía contra una pared. Y un día vino y me dijo, fue tipo que Timosabi, dice, hoy llegó el día de que te cuelgues en el medio del estudio, ya no contra la pared. O sea, la única referencia que era la pared, ya no, directo al medio. Entonces fui y me colgué al medio, y tuve la sensación en el cuerpo de que eso era lo que sentían las esculturas que no sienten. Con lo cual, digamos, en un punto, me parece que la obra tiene el poder de forzar esos límites, de empujar, digamos, esos límites, de preguntas, de experiencias, y bueno, y ahora también, siguiendo con esta idea de la apología del resto y de la... y de toda la cuestión, estoy como en un lugar donde ya pienso directamente que la tecnología es un órgano. No hay una tecnología por fuera del cuerpo. ¿No? Esos también son como procesos que yo siento más vivos y que tienen que ver con el intercambio que tuve acá con un montón de gente, que tuve en Buenos Aires con otro montón de gente, y que las incluye a Nadia, a Malena en estos intercambios, en estas charlas, digamos. También esto tiene como el lado B que en un montón de momentos dudo, la mayor parte del tiempo dudo. Pero no es que yo venía hoy con esto, hay cosas que las estoy aprendiendo, descubriendo acá mientras hablo, no es que yo venía, algunas cosas obviamente, no es que es la primera vez que hablo de qué es la suspensión para mí, si no sería un chanta total. Pero en algún punto, el pensamiento es algo que está vivo permanentemente, no es algo que uno cristaliza, entonces ahora ya la suspensión siempre digo lo mismo. Ahora, por ejemplo, esto que acabo de contar, de que tuve la experiencia corporal de ser como las esculturas, es algo que me había olvidado. Nunca más pensé desde aquel momento, y ahora mañana iré y lo escribiré rápidamente en un apartado nuevo de la tesis, claro. Pero ese es lo principal. Después vino la cuestión de, bueno, la perspectiva lineal, que es verdad. Y que
O sea, no sé, si quieren pongan, muchos y muchas ya la deben conocer, pero si buscan en Google o en cualquier buscador que quieran, máquina de perspectiva de Durero, la imagen que se les va a aparecer va a ser muy similar a una computadora, solo que una computadora de Renacimiento, ¿no? Un ordenador, algo que te ordena la imagen, te ordena el rectángulo, que no tiene por qué ser un rectángulo tampoco, pero es un es contingente, como dice Andrés, la realidad es que es un rectángulo, no es un círculo, no es un... Bueno, nada. Juan, acá tenemos una pregunta de Laura Álvarez. Dale. ¿Me escuchás? Sí. Juan, si tuvieras que definir, aunque no te guste, la obra de interfaz inversa en términos de lenguaje, discurso o género, ¿a qué se parecería? Yo pienso que es como un organismo vivo. O sea, pero que redefine lo viviente en algún punto. O sea, me hago una pregunta, ¿qué es lo viviente? Entiendo, por un lado, la visión biologicista del mundo, pero también podríamos pensar que hay una familia, una familiaridad, y una familia directamente entre los primeros sistemas de comunicación para guerra de walkie-talkies de la década del 40, los Walkman de la década del 80 y los teléfonos celulares. Si eso no es una familia, bueno, de aparatos, y en un punto no podría pensarse como una ecología y como una relación genealógica, ¿qué lo hace menos viviente que nosotros? Digamos, esa es como una pregunta que yo planteo. Entonces, en esa línea, la respuesta que doy es que interfaz inversa no es solo lo que estamos viendo en la pantalla, sino que es también la gente que vino con la cámara VHS, los amigos que conocí el viernes pasado en una muestra y hoy vinieron, nadie sabe por qué, pero están acá. O sea, como que es todo eso la interfaz inversa, no es solo lo que estamos viendo. Lo que vemos en la pantalla para mí en algún punto es una excusa. No sé, la relación con Andrés, la relación con las chicas de Flaxo. O sea, como que todo eso es como medio tentacular. O sea, entiendo también que soy una persona muy formateada por lo audiovisual y por la mítica, entonces creo en pulpos, creo en un montón de cosas, y quizás no puedo evitar hacer eso en mi obra. Entonces, la interfaz inversa es una cosa ramificada que se expande, que toca, no sé, distintos colores, distintos géneros, distintas materialidades, pero sí podría decir, por ejemplo, que como me interesa como discurso generar la materia, no comprarla. Para mí eso sí hace una diferencia. O sea, no, yo fabrico esto, bueno, no tengo nada acá, pero esta masa que yo hago, que llamo técnica de miasma de fundido tercermundista, es una masa de huesos plásticos fundido que hago todo un bollo y después lo modelo y eso no lo puedes comprar en ningún lado. Pero obvio que reconozco que son pedazos de muñecos rotos, o sea, están habitados por fantasmas, no es que yo hice los muñecos. Pero sí hice la materialidad con esas cosas que tengo. O capaz otra persona, no sé, arma papel, arma lo que fuera, que uno arme su propia materialidad y se salga como de ese esquema de ir a la artística a comprar algo. Y está bárbaro si vas a la artística, pero digo, a mí me interesa como situar interfaz inversa dentro de esas modalidades más trans que mezclan esta mezcla de fusión de medios. Yo estoy cada vez más convencido de que no hay mucha diferencia para mí entre la cerámica y la edición de video. Puede sonar delirante, pero yo trabajo igual. O sea, hago lo mismo operativamente, más allá de que obviamente la material me modifica en algunos puntos. Pero hay algo que sigue siendo modelar. No sé, la otra vez Serfan decía, lo único que hacemos es imprimir, por ejemplo. Claro, es ingeniero electrónico y se imagina todo con imprimir circuitos, obvio. Y está la poética de la impresión de circuitos. Yo me imagino que lo que hacemos es modelar, pero también tiene que ver con cómo fuimos modelados. Si sos capaz ingeniero electrónico, pensás en la impresión como lo principal, como que hay una imagen que a mí me encanta, una película de Barton que dice salirse de la piel. Como hay una posibilidad de salir, o sea, sería la única para desclasificarse por completo. Vaciarse de todo, imposible, y después volver a llenarse. Pero bueno, es un poco lo que plantea interfaz inversa, que es también otra clave que me tiró. Esto, digamos, lo malo también, lo ramificado, etcétera, tiene la cuestión
bueno, ¿cuál es el camino por el que voy a seguir? Porque a veces hay tantas posibilidades que no se sabe. Y bueno, y Andrés en un momento me dijo, bueno, la clave de esto es que vos te desprogramaste y te volvés a programar, te desprogramás y te volvés a programar. No hay una manera de ser desprogramado, o sea, es como la idea del cuerpo sin órganos. Yo puedo volver un poco al cuerpo sin órganos, pero en algún momento me organizo para poder operar algo. Si no es como una ameba. Bueno, yo tengo muchas imágenes así como de muy chico del cine que me marcaron un montón, o de la mitología, por ejemplo, estos monstruos, o la mancha voraz, como esta mancha que va avanzando y se come todo y se toma la forma de lo que... No sé si como, porque yo la encarne, sino como la posibilidad de esto, de que haya algo que nos vaya modelando de esa manera, como esa tensión. Digo, no sé si... No digo que interfaz inversa sea eso, pero... no sé, como... Bueno, sí, eso. No sé si era la respuesta más larga del mundo. Vos querías saber un género y yo... Una cosita que yo quería agregar en relación a esto que comentás y también lo que decía Andrés sobre que vos sos la obra, que es como es muy notorio. A mí me pasa cuando trato de escribir algo sobre tu obra o comentar algo, que no, es imposible como delimitar piezas, por ejemplo. Está todo por todos lados, todo se mete en una obra distinta, están interconectadas. Claro. Es algo muy particular que sucede. Como es el modo de producción, es el modo de circulación, son las Pero ideas. mira, justo eso, perdona, justo eso que está atrás es una obra que hicimos con Diego Alberti, pero es una foto de una máscara que hice hace 1000 años con otra chica que se llama Mala Rivielo, que elaboramos en cerámica, y ahora aparece esa, y en este momento es esa, pero es esto que vos decís, ¿no? Como que desborda la fuente, siempre. El gato, The Cat. Complicado, el gato. Bueno, si les parece... Buenísimo. ¿Tienen alguna consulta? ¿O Andrés, querés agregar algo? Juan. No, simplemente, de mi parte, solo agradecer la posibilidad de participar en esto, en este diálogo. Agradecer a Juan de vuelta porque realmente estoy aprendiendo un montón con él, más allá que él dice que aprende conmigo. Y nada, súper interesante toda la charla. Muchísimas gracias a los dos, a todos los que están participando. La semana que viene tenemos también un encuentro con Juan y Daniela Lucena. Ajá. Que vamos a entrar a las catacumbas de mi pasado de diseñador. Exacto. A otra capa. A otra etapa, a otra capa, tal cual. Yo les quería agradecer, bueno, igual yo insisto, nos tiramos flores en agradecerle a Andrés por todo lo que ya dije, que no voy a repetir, y por la posibilidad también de generar estos encuentros, porque para mí también, lo que dije recién, yo pienso un montón de cosas en estos encuentros, no es que yo tenga una instancia de pensamiento, o hago, o dialogo, o sea, mientras hago, pienso, no hay un momento de, o sea, que esta es una instancia súper rica, le quiero agradecer a Nadia y a Male por haber habilitado, y aparte que se llame Medium, me encanta que se llame Medium, el ciclo. Bueno. Estuvimos conectados. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao. Qué bueno que vinieron, en español aparte. ¿Todo bien ustedes? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Gracias. La segunda parte.